Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Es evidente que la sociedad argentina, que vive de agresión en agresión, ha perdido además la proporción de qué cosa significa cada una de las palabras en su valor real. La presidenta del PRO, Patricia Luro Bullrich Pueyrredón, o Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, lo trató al presidente de la Nación de mitómano. Mitómano es aquel que tiene como enfermedad la mentira. Es aquel que miente constante y permanentemente, y eso es lo que piensa Patricia Bullrich, que es Alberto Fernández Pérez, el ciudadano que preside la Argentina. Claro, algunos coincidirán, otros no lo harán, pero nosotros queremos ver desde dónde dice Patricia Bullrich lo que dice. Y hay una palabra que también define: tránfuga. Tránfuga, según el diccionario, en la política, es aquel mercenario de la ideología, es aquel que cambia constante o permanentemente de su posición ideológica. Y la hoy presidenta del Partido Liberal, del Partido PRO, que sostiene no solamente al macrismo, sino que tiene alianza con los radicales y con el ARI, está un poco flojo de papeles en cuanto a ideología. Miren, era muy joven cuando Muñiz Barreto, un nacionalista que al igual que muchos otros festejaron la caída de Perón y después se dieron cuenta que los liberales se habían apoderado también de Lonardi y terminó Aramburu y pasó lo que ya conocemos todos y empezaron a cambiar. Al igual que lo que pudo haber imaginado o pensado tantos otros, tenía relaciones con distintos grupos del nacionalismo, entre ellos con un joven que había sido militante de Tacuara, Rodolfo Galimberti. Y Muñiz Barreto le presenta a Patricia Bullrich, y en realidad a su hermana, y los introduce en la familia de los Luro Pueyrredón a Galimberti. De allí para adelante, Patricia y su hermana son partícipes activas de la juventud peronista. Allá por el año 1972-73 militaban en la JP. En el 73, después de estar en una unidad básica muy cercana a la tendencia revolucionaria, ingresa a Montoneros. Patricia Bullrich está en Montoneros hasta 1980. Después de esto, llega la época del acuerdo de Montoneros con Carlos Menem y se hace menemista y por supuesto defiende el gobierno de Carlos Saúl Menem. Luego, desconforme con lo que estaba pasando en el 96, termina su relación con el menemismo y se hace del Frepaso, con Chacho Álvarez y con todo ese grupo que había construido Bordón y demás que habían construido el Frepaso. Está del 96 al 2001 integrando el Frepaso. Pero llega la alianza y Patricia Bullrich se hace de la alianza y pasa a ser ministro de la alianza. Recuerden ustedes, de Fernando de la Rúa le saca el 13% a los jubilados y a los trabajadores, les cuento cuando era ministro, integra ese gobierno, pero no conforme, porque veía que la cosa se estaba complicando, pega un salto y se va a la coalición cívica del 2007 al 2011. Aquí se da cuenta que esto le servía para integrar el Frente de Cambiemos y termina siendo funcionaria de Cambiemos. Participa de Cambiemos y no solamente está como activa, sino que además del 2015 al 2019 es partícipe de esto. Después Juntos por el Cambio, a partir del 2019. Y actualmente es la presidenta del partido PRO.
En el mientras tanto, Patricia Bullrich, que tuvo un hijo con un integrante montonero, no con Raúl Galimberti, sino con un montonero, con otro muchacho, el único hijo que tuvo, hoy tiene pareja con alguien que fue varias veces marcado como partícipe necesario con vinculaciones con la Mossad de Israel. Y por otro lado también se habló muchas veces de operaciones conjuntas de la Mossad y la CIA a nivel internacional y también en la Argentina. Bueno, eso se llama tránsfuga, es decir, el diccionario define cuando uno cambia de ideología constante y permanentemente. Entonces, si para el presidente de la Nación, según Patricia, es mitómano porque miente, y ella es tránsfuga, según la definición del mismo diccionario que usó Patricia Bullrich, estamos en un problema porque si la presidenta del partido de oposición es tránsfuga y el presidente de la Nación, según ella, es mitómano, estamos en un conflicto donde demuestra una vez más de la enfermedad que padecemos todos los argentinos, que es digno de que los sociólogos empiecen a hacer un análisis de campo muy profundo para saber qué somos, dónde vamos, dónde estamos y qué sentimos. Miren, cuando Rodolfo Walsh escribió la confesión de Libraga acerca de los fusilamientos y demás, él había dejado atrás también el embanderamiento en 1955 por la caída de Perón. Y cuando uno estudia la historia de Montoneros, llega a darse cuenta que el comandante, que era el cargo máximo de la organización, desde el punto de vista militar, no llegó ningún peronista. Llegaron sí los que venían de otras vertientes, pero peronista nunca llegó a ser comandante de la organización Montoneros. Dicho esto, y viendo algunos de los que están hoy vivos, como Vaca Narvaja, que venía de la familia radical, o Cirilo Perdía, que venía de la democracia cristiana, es decir, podemos nombrar los que están vivos, o Firmenich, que venía del nacionalismo, no van a encontrar ustedes un comandante peronista. Y Galimberti tampoco llegó. En algún momento rompió con Montoneros, Patricia Bullrich siempre lo siguió a Galimberti por donde anduvo, estuvo con él exiliado en Brasil, bueno, una serie de cosas. Llegó como irregular cuando estaba embarazada del único hijo que tiene, y entró a la Argentina por la frontera vía terrestre. La piba, que manejó parte de la seguridad interior de la Argentina, estuvo del otro lado cuando justamente muchos la estaban buscando. El otro día decíamos que la nieta de uno de los militares que hoy participa del mismo partido de Patricia Bullrich era ministro de la dictadura y la buscaba a Patricia, que era montonera. Y ahora Patricia le da orden a la nieta, todos juntitos, para colgar las bolsas en la Casa de Gobierno. Estamos todos muy flojos de papeles y el ADN político de cada uno de nosotros debe ponerse arriba de la mesa porque es evidente que cada quien queda marcado en su comienzo. Miren, más, sin que la abuela de Patricia supiera, le usaron el campo de la abuela de Patricia para practicar tiro. Y por si no lo saben los muchachos del PRO, tengan cuidado porque Patricia tira con las dos manos y tira bien. Suele calzar a la 22 y la 32 y tira con ambas al mismo tiempo. Le digo esto, le aviso por si tienen alguna polémica. Entonces, cuando los que siguen la supuesta república, que son falsarios, porque en definitiva todo el tiempo estamos escuchando declaraciones en contra de la propia república que ellos dicen defender, tienen referentes de este tipo y están felices de estos referentes, es para preguntarnos. O es para preguntarnos, por ejemplo, cuando en el Frente de Todos aparece Carlos Heller, integrante histórico del Partido Comunista, y toda la vida en contra del peronismo, siendo vocero, por ejemplo, del peronismo. O al lado de Cristina, Leopoldo Moró, otro antiperonista declarado histórico, más de los más duros antiperonistas en la época de Alfonsín, hoy como asesor de Cristina en el Instituto Patria. Es muy difícil que la sociedad con los referentes políticos, por nombrar algunos, podemos nombrar
una enorme cantidad de gente. Sin ir más lejos, miren, hoy el presidente de la Nación va a estar en una provincia donde Zamora, que es radical, hizo un acuerdo con sectores del justicialismo, se transformó en Radical K, y hoy va a inaugurar un estadio, Madre de Ciudades, muy bonito, donde van a jugar Racing y River, y va a estar el presidente de la Nación en la inauguración de este estadio, y así podemos estar todo el día marcando los que aparecen en un lugar, saltan y después terminan en el otro, y claro, se confunden todos, porque si Zamora dice que es gobernador del Frente de Todos, ¿quién le va a discutir que no lo es? Pero su origen, su ADN, es la Unión Cívica Radical. Y así entonces tenemos en la historia de la construcción política lo que se llama el vulgo, el pueblo, que pone los votos, en muchos casos, en la mayoría diría yo, puso los muertos, para que la democracia volviera a tener opciones de elegir, y nunca se entera de a quién está votando porque desconoce, porque la prensa canalla no cuenta la historia anterior porque los protege. Sin ir más lejos, ayer, Santoro, que viene de la juventud radical más fuerte del alfonsinismo, y hoy el legislador del Frente de Todos en la ciudad, lo invitaron a la Nación Más y lo bombardearon. Primero lo invitaron porque venía del radicalismo, como no venía del peronismo, lo invitaron. Santoro se defendió como pudo, fue atacado todo el tiempo por los periodistas para que dijera él de los delitos que se realizaron durante el kirchnerismo, y él se seguía defendiendo de la mejor forma que podía, y además se lo dijo: ustedes me invitan acá, me destrozan, me tratan de hacer cómplice de lo que ustedes piensan, porque la gente que ve este canal coincide con ustedes, pero cuando viene un legislador de PRO no le preguntan por los parques eólicos, no le preguntan por el correo. No, ¿y cómo le van a preguntar esas cosas? Si están diciendo que hay una gran inversión en dólares de Macri en la Nación Más. Si no sabemos quiénes somos, difícilmente sabremos dónde vamos. Pero además, ¿a quién tenemos al lado? Si quieren disfrazar todo esto, podemos usar una frase de Perón, que también lo dijo: peronistas son todos. Si quieren, la usamos, y entonces con eso cubrimos todo. Y la verdad que no es así. La verdad que el origen de cada quien marca. Cada uno de nosotros estamos marcados por nuestro comienzo político, aunque después cambiemos. Y pues hemos visto trotskistas que se han transformado en liberales, y así vemos como de pronto algún peronista aparece en un canal de televisión defendiendo a los dueños de los campos, y entonces la confusión llega a un nivel tal que la sociedad no sabe quiénes somos, a dónde vamos ni qué queremos. Si el presidente es mitómano y la que dijo es tránfuga, estamos en un problema no solamente idiomático, sino para que nos analicemos todos. Si una mayoría del país cree que lo que dijo Patricia Bullrich es cierto, o sea que el presidente miente, que tiene la enfermedad de mentir, y si otra parte del país cree que Patricia es tránfuga, porque ha cambiado ideológicamente, y esas son las dos definiciones del diccionario, es porque algo no está bien, algo no está claro. Y no está claro cuando Fernández dice que es socialdemócrata, después dice que es peronista, y le canta loas a Alfonsín y no lo nombra Perón. Alguien le dijo: no lo nombré más a Alfonsín, no lo nombró más, y entonces sale diciendo el otro día en el discurso: porque cada vez que ellos se endeudaron vinimos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Vinimos nosotros, no, llegó el peronismo cada vez que el país se endeudó. No lo dijo, dijo: llegamos nosotros. Es decir, todas estas cosas que se marcan, todas estas cosas que nos ponen a nosotros en una situación puntual, y que cuando uno dice objetivamente, ¿no?, ¿qué pasa en la Argentina que de pronto se clausuran los funcionarios después del escándalo de la vacuna? Y Biondi es el responsable de prensa, el vocero mudo del presidente, que dice: no, que no hable nadie. Lo que no se dan cuenta es que son ellos los que hacen mal la prensa. Son ellos los que le dan la principal pauta al Grupo Clarín y la segunda pauta al Grupo La Nación. Son ellos los que se equivocan en el manejo
de la difusión y de la imagen del gobierno. Y entonces trasladan eso al Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Relaciones Exteriores le baja línea a los embajadores, y no hable nadie, y nadie diga nada, porque no sea cosa que compliquemos el panorama. ¿Saben? Nosotros en este programa hemos hecho crítica absolutamente de todos. Por supuesto de los que cantaban la marchita y de los que no cantaban la marchita. Pero también le abrimos el teléfono a cualquiera. No le preguntamos ni quién es, ni qué piensa, ni qué va a decir. Porque creemos en la libertad individual, en la libertad de la expresión personal. No porque creamos que existe la libertad de prensa, que es mentira, porque lo que existe es libertad de empresa. Y en esa libertad de empresa, que ayer se la negaron a Santoro en La Nación Más, está la demostración cabal de que están tan preocupados y tan desesperados que con Radio Rivadavia, con La Nación Más y con algunos panelistas de América pretenden defender lo indefendible. Le avisamos que en abril se viene la quiebra del correo y Mauricio Macri y su familia la van a pasar muy mal.